Yo prefiero un adversario como Uribe, por ejemplo. Y voté muchos proyectos de Uribe y del uribismo a favor, que llamamos nosotros los tibios, son muy peligrosos. Que cuando uno llega a su oficina, el primer letrerito que se encuentra es: si usted es mi amigo, no me haga malas propuestas. ¿Le han hecho malas propuestas? Muchas. Sí encontramos mucha corrupción ahí. Uno sabe que hay gente ahí haciendo negocios. Esta alegoría. Que sabe quiénes son. ¿En algún momento ha pensado en dejar el cargo? Lo que no me deja dar el sí inmediatamente es lo que me espera en esa campaña. Es tan normalizada la corrupción en este país que ya se sabe que para ser candidato se necesita tener moral flexible. Uno de los relatos que han tratado de sembrar es de que estoy inflado. Usted sabe quién es el dueño de Invamer, el país lo sabe. Veo un presidente que tiene muchas afugias y angustia porque pues se le acaba el tiempo y nos quieren frenar el despegue económico. ¿Por qué? Porque si le va bien a Petro en 2026, la consulta es para que pongan una pregunta y quieren que quede Petro. Ignorantes. Hola, soy Santiago Osorio, congresista de la República, y creé este podcast para contarle al país sin pelos en la lengua cómo los mismos de siempre, con sus mentiras y juego sucio, no se cansan de impedir un verdadero cambio para Colombia. Un puñado de gente sin escrúpulos que no se cansa de llevarnos por el camino de la violencia y la inequidad. Comienza la hora de volver a gritar: no pasarán, como lo hicieron valerosamente quienes han resistido a las dictaduras, quienes han reclamado por sus derechos y quienes resisten para transformar. En el país donde los titulares de los medios de comunicación, de los principales noticieros y diarios, a veces superan la ficción. En el país, por ejemplo, donde las grandes distribuidoras de medicamentos esconden precisamente estos medicamentos para no entregárselos a pacientes moribundos que exigen que un sistema de salud les corresponda, que le preste su derecho, pues creamos este podcast para la memoria histórica, para contarle a la gente quiénes definitivamente no pasarán y por qué tenemos que ser insistentes en estar reiterando todo el tiempo, haciendo pedagogía de esta agenda social que estamos sacando adelante y que en los próximos años, incluso ahorita, será muy importante. El día de hoy, arrancando esta primera temporada de No Pasarán, tenemos un invitado extraordinario. Se trata de Gustavo Bolívar, un hombre que quizá en su vida política ha vivido asuntos de mucha ficción, incluso por encima quizá de los libretos que muchas veces escribe para la televisión. Y para nosotros, querido Gustavo, es un gusto tenerlo en No Pasarán. Usted estrena este podcast, ¿cómo va? Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación y por la inauguración de tu podcast. Bien, pues debatiéndome muchos dilemas que la vida lo va llevando uno a tomar decisiones difíciles, pero sin abandonar mi vocación, que es trabajar muy duro por este país. Cuando uno habla con usted las primeras veces, usted pareciera ser un hombre tímido o de pronto desconfiado. ¿Cuál de las dos? La primera, más tímido que desconfiado. De hecho, soy muy confiado y a mí me dicen: usted es muy confiado, y me suelen pasar muchas cosas malas por confiado, pero al final recurro a una filosofía de vida, y es que si uno actúa bien, le va bien, y los que han actuado mal conmigo, hoy los veo mal, o sea, y claro, a mí no me va mal, a mí en términos generales siempre me va bien. Gustavo Bolívar es actualmente el director del Departamento de Prosperidad Social, una entidad que acoge o mueve la génesis de la política social en Colombia. Pero no solo eso, aunque no podemos hablar mucho de política por su cargo, él hoy está liderando la intención de voto en Invamer, un 11.8%, incluso por encima de Sergio Fajardo y de Vicky Dávila. Yo le preguntaba lo de tímido o desconfiado porque cuando uno llega a su oficina, el primer letrerito que se encuentra es: si usted es mi amigo, no me haga malas propuestas. ¿Le han hecho malas propuestas? Muchas, sobre todo en ese ámbito de la politiquería y de los negocios, de tomar el Estado como un botín. Entonces, cuando yo llego por primera vez a un cargo público donde se maneja dinero, digamos, donde se ejecuta dinero, ¿no?, pues aparecen todos los amigos a decirle a uno: oiga, le tengo un empresario que quiere conocerlo, le tengo un contratista, yo quiero hacer tal cosa, ¿por qué no me da un contrato de tal cosa? Entonces yo siempre les digo bueno,
conmigo no es. Yo no me dejo enredar y nunca me he dejado enredar. Por eso ustedes ven escándalos y escándalo tras escándalo que aparecen casi todos los días y mi nombre nunca aparece porque yo tengo mucho criterio para no dejarme enredar. Entonces yo le digo a mis amigos, mire, yo no soy ladrón. Si yo fuera ladrón le ayudaría, usted me da un porcentaje y vamos felices juntos. Pero ¿para qué le hago a usted un favor si yo no me voy a beneficiar de nada? Después me van a decir que beneficié a alguien ilícitamente, etcétera. Y tengo un caso que sí quiero que conozcan, y es el de cuando llego yo a la entidad, estábamos adjudicando contratos que ya venían, procesos que ya venían de anteriores administraciones, y uno de ellos era la dispersión de los recursos. Entonces eso consiste en que una empresa X o un banco le entrega la plata de las transferencias a la gente que nosotros entregamos. Y entonces había un ganador, a mí me dijeron, mire, estos días estamos en proceso de selección para ver quién va a entregar la plata de X, podría ser de Colombia Adulta o de los jóvenes en paz, etcétera, y me dicen, ganó tal. Entonces yo dije, bueno, pues yo confío. Que ganó, ganó. Pero mi secretaria general, que es un poquito más acuciosa y más desconfiada de ella, sí, Carolina Hoyos, me dice, jefe, la persona que ganó tiene 99 puntos y hay uno que tiene 100. Le digo, ¿y por qué es eso? Me dicen, porque hay unos criterios de selección digamos que tienen que ver con la experiencia, con el músculo financiero, etcétera. Ahí van dando un puntaje, pero esta persona que ganó tiene un punto menos que otra que no ganó. Entonces le digo, ¿y eso cómo es? Llámeme a quienes hicieron esa selección. Entonces me dicen, no, es que sí, él perdió, pero tiene más experiencia que el otro. Le dije, no, señores, si se instauraron unos puntos y la suma de los puntos es la que da el ganador es el que tiene 100, no el de 99. Y era un contrato grande, de miles de millones. Le dije, no, para mí el que ganó es el de 100 y punto, y asumo las consecuencias. Y se lo adjudicamos al que ganó, al que tuvo los 100, y desmontamos al otro, que no tengo pruebas, pero seguramente había sobornado gente ahí. Entonces, bueno, pasa el tiempo y me llega a mí Marco Emilio Hincapié. Yo doy nombres para que sea más creíble la historia. Llega Marco Emilio Hincapié, que hoy es el director de Coljuegos, y me dice, Bolívar, ¿me recibe una visita? Yo le dije, sí, claro. Entonces vino a mi oficina y me dijo, no, hermano, es que alguien quiere invitarlo a almorzar. Le dije, ¿y quién es ese alguien? Me dijo, una persona, y escuchen por qué cuento todo esto, porque el dato es muy diciente de lo que es la corrupción en Colombia. Me dice, es que hay una persona que aquí le adjudicaron un contrato sin pagarle a nadie, entonces está muy agradecido y lo quiere invitar a almorzar. Y ¿cómo así? Me dijo, es que me dice que él nunca había ganado un contrato sin pagar. A Francalito. O sea, el de los 100 puntos. El de los 100 puntos. Dije, no, mire, dígale al señor, pues que para qué vamos a dañar esto tan bonito que pasó. Que más bien que se coma su plata, que trabaje bien, que su ganancia, pero si yo voy a almorzar con él y nos ven, nos toman una foto y dicen, claro, le adjudicó porque era amigo de este. Y eso pasó a mi llegada. Imagínate, que una persona, que un empresario diga que le parece extraordinario, cuando debería serlo la excepción, que le adjudiquen un contrato sin tener que pagar sobornos, eso habla de lo que está pasando hoy en la administración pública, y es una corrupción en todas las entidades. O sea que el letrerito sí ha funcionado bastante. Sí, ya no volvieron. Después del letrerito. Debe dar pena a la gente que visita su oficina, lógicamente, hacer algún tipo de sugerencia. Gustavo, de usted en este país se dice de todo, como de todos los políticos, incluso de uno en el ejercicio congresional, pues se dicen cantidad de cosas en torno a los liderazgos. Se mueve cualquier cantidad de mitos. El tema de la primera línea, que ha sido un asunto que ha marcado su carrera en defensa de los pelados del estallido social. Se dice de todo menos que usted es una persona corrupta, es decir, usted es una persona intachable. ¿Cómo construye un político colombiano una imagen semejante en un país que todos los días un escándalo tapa el de la semana anterior y así sucesivamente? Primero, evitando las tentaciones. Segundo, teniendo criterio, porque mucha gente que está en la cárcel simplemente no supo decir no. O hace por miedo a perder el puesto, o dice sí por pena con el jefe y entonces firma y terminan enredados. Es cuando van a firmar algo, cuando van a tomar una decisión en administración, es mirar cuáles son las consecuencias de esa firma. Entonces, primero tener un asesor jurídico o asesores jurídicos, siempre los he tenido de mucha confianza, que no lo dejen
embaucar, porque el asesor jurídico lo que hace es decirle, no firme esto, sí firme esto, ojo con esto, y uno tiene que confiar en ese asesor jurídico. Yo pruebo, lo primero que hago acá, llegar a Prosperidad Social, es cambiar el asesor jurídico, digamos el secretario jurídico de la entidad. La señora yo no la conocía, no sé si es buena, es mala, no tengo nada que decir de ella, pero yo no puedo confiar en alguien que no conozco, entonces empiezo una lucha por cambiarla porque está en retén pensional, no se ha pensionado, le quedan varios meses y yo decía, no tengo confianza, sin querer decir que la señora haya hecho algo malo, pero hasta que yo a ella, hasta que no puse ahí mi secretario jurídico de confianza, no empecé a hacer contratos. Porque eso es muy delicado, es muy fácil que a usted le pasan diariamente un cartapacho así de papeles y usted no tiene tiempo de leerlos todos. Claro. Se le iría la vida, entonces uno tiene que confiar en su equipo. Entonces yo vengo, he tenido esa fortuna, yo vengo con gente que estuvo conmigo desde la UTL hace 7 años, 8 años, entonces confío en ellos, me conocen, los conozco. Entonces son 3 cosas. Uno, primero, ser honesto, porque uno no por ir a la cárcel es deshonesto. Uno puede ir a la cárcel siendo muy honesto, simplemente se dejó embaucar, firmó lo que no era y etcétera. Y lo segundo es eso, tener equipo de confianza, hermano. Esas 2 cosas son sine qua non. Claro, y aprovecho pues para preguntarle un asunto importante. En su tarea en el DPS es mucho recurso que se mueve. Sí. O sea, esa fue la caja con la que, por ejemplo, en el caso del departamento de Caldas, con la que se movieron las marionetas, es un ejemplo claro, pero este ha sido también el apéndice de muchos hechos de corrupción en muchos gobiernos. ¿Usted en algún momento ha pensado en dejar el cargo? ¿Ya le empieza a hacer canto de sirena al tema electoral o cómo lo ve? Bueno, pero primero te respondo el preámbulo de la pregunta, y es que sí encontramos mucha corrupción ahí, mucha. ¿Qué encontraron? Hoy la Contraloría, bueno, estos días la Contraloría acaba de anunciar que trató de hacer el rastreo de obras por 2.5 billones de pesos desde 2011 y solo encontró información de obras por 58 mil millones. O sea, se desapareció la información. Que eso fue lo que publicó en algún momento Daniel Coronel. Sí, con mala leche hay que decirlo, porque dicen, la Contraloría tiene estos hallazgos en Prosperidad, pero no dan la fecha. Entonces le digo, Daniel, ¿qué le cuesta poner que es de 2011 a 2022, hermano? Que no estaba este gobierno, además. Sí, entonces para dejar la estela de duda de que fue uno. Obviamente ahorita acaba de salir el Contralor a aclarar que no es de esta administración, ni de Cielo, ni de Laura, ni mía, que hemos sido los 3 directores que hemos estado. Bien. Entonces llegamos, armamos un equipo para encontrar esa información, la habían desaparecido. Se desapareció la información y eso fue lo que encontró la Contraloría. O sea, cuando usted dice se desapareció, ¿es que cogieron los folios y quizá los quemaron y los llevaron? ¿Qué pasó? Como son convenios corruptos, yo de esos convenios ya rescaté 107, que son los elefantes blancos famosos que he estado publicando. Son convenios con alcaldías, con contratistas que se dejan tirados, se roban la plata, medio hacen la obra y después, como no hay un seguimiento de la entidad, pues entonces ven que no hay quien los esté vigilando y se van. Nosotros, las obras que hemos contratado, que han sido muchas, desde el año pasado más de 260, tenemos una persona encima de cada obra, todos los días haciéndole microgerencia, preguntando en qué va, qué falta, porque eso no se hizo en el pasado. Entonces, como el afán es robar, entonces el robo está en los anticipos. Entonces dan los anticipos, a veces mucho más grandes de lo que se necesitan, para que de ahí repartan y se van. ¿Sí? Nosotros hemos dado anticipos pequeños y todo lo cuadramos para ir haciendo pagos de acuerdo al avance de la obra. Ok. Bueno, y la segunda, que sí he pensado renunciar, pues estoy en ese dilema, de verdad es muy complicado, es muy difícil, porque si renuncio es obviamente para irme a hacer una campaña. Y lo que no me deja dar el sí inmediatamente es lo que me espera en esa campaña. Entonces, ustedes habrán escuchado noticias según las cuales, y esto es lo triste, esto refleja lo que es la cultura de la corrupción en este país, que le digan, usted no sirve porque usted es muy honrado. Increíble. Imaginen, en vez de decirle, oiga, usted es un gran candidato, un candidato de lujo, mire, va a poder sacar pecho. No dicen, no, hermano, es que nos da miedo que sea usted, porque es que va a llegar a una instancia en que usted tiene que hacer unos acuerdos y todas esas cosas, y entonces la tristeza es, entonces tiene uno que ser corrupto para poder llegar a algo, o tiene uno que ser por lo menos politiquero y tener un poder de transacción suficiente
para poder aspirar a algo. Pero en este momento leí un artículo de La Silla Vacía que me llenó de tristeza, no porque dijera mentiras, dice verdad. Hablando con gente de la Casa Nariño, hablando con gente del Pacto Histórico, nos dicen que sí, que él es buen candidato, que él es mal candidato porque en algún momento no va a llegar a hacer unos pocos de acuerdos que hay que hacer. En vez de, ¿sí me entiende? Entonces uno dice, bueno, entonces es tan normalizada la corrupción en este país que ya se sabe que para ser candidato se necesita tener esa cuota pues de moral flexible, digamos, para poder acceder, ¿no? Entonces, triste eso. Triste, pero mire, usted ahí me da pie para decirle algo. Este podcast surge porque nosotros, como una generación que quiere hacer cosas en la política de manera decente, transparente, con berraquera, con la gente, con los sectores populares, ayudar precisamente en esa construcción diferente de la agenda social, es porque nosotros hemos identificado que hay un peligro inminente de que aquí regrese una clase política que sabemos para qué utiliza el Estado. Utiliza el Estado para los grandes beneficios de unos sectores que han saqueado las instituciones, el DPS, muchas otras entidades. Y ahí es donde efectivamente surge el nombre suyo. Y ahí es donde usted va a tener que tomar la decisión. A mí me llama, por ejemplo, la atención un asunto. Y aquí le quiero preguntar, Invamer lo saca usted punteando. Usted sabe quién es el dueño de Invamer, el país sí, lo sabe. Claro. Ellos lo hacen con la intención de que usted tome esa decisión. Ayúdeme a dilucidar un poco en torno a esa construcción diferente a su perspectiva. Es que yo quiero ser presidente porque quiero hacer las cosas bien. ¿Cómo el statu quo se prepara precisamente para que el progresismo enfrente esto en el 2026? Pues digamos, uno de los relatos que han tratado de sembrar es de que estoy inflado. Entonces yo les digo, bueno, pues no hay ningún problema, porque para eso son las consultas populares. Si yo estoy inflado, pues las personas que no están infladas, pues me ganan en la consulta popular, pero hay que hacer una consulta popular. Sin eso no hay partido, sin eso no hay democracia. Sin democracia interna, uno no puede decirse soy un demócrata. Entonces, sí o sí, y el presidente lo ha pedido, los que aspiren y las que aspiren tienen que ir a una consulta popular, a una consulta interna, que eso va a ser en marzo. Entonces ahí se sabrá si se estaba inflado o no, porque tendrían que haberse sentado los dueños de 4 encuestadoras para decir inflemos a este. No sé si eso se pueda, porque en Guarumo, en Centro Nacional de Consultoría y en Invamer tengo casi el mismo puntaje, 11 y pico, 10 y pico, e incluso en 2 tengo 11.8 exactamente. Entonces no sé, ya el siguiente paso, si yo aspiro, si renuncio y aspiro a la presidencia, sería hacer una encuesta interna muy honesta para saber dónde está uno parado, que eso es lo primero que uno tiene que saber como candidato, es quién está, quién no me quiere y quién sí me quiere. Entonces uno mirando todas esas estadísticas dicen las mujeres no me quieren, los jóvenes no me quieren, o si me quieren, estoy mal en Antioquia, estoy bien en Santander, todos esos datos los tira una encuesta, pero habría que el primer paso para, digamos, empezar una candidatura es hacer una encuesta propia. Claro. ¿Y hasta cuándo tiene para tomar la decisión? Hasta mayo, pero digamos como dentro de un fair play debería ser antes, por ahí a finales de abril, porque pues de todas maneras uno tiene una visibilidad en el cargo que ocupo. Yo me muevo mucho por todo el país, tengo muy buenas comunicaciones y de pronto hay candidatos que se pueden sentir en desventaja, aunque claro, no estoy haciendo nada ilegal porque la Constitución dice que uno no puede haber ocupado un cargo un año antes de la elección y la elección es a finales de mayo. ¿Y esos dilemas usted con quién los consulta? Porque uno muchas veces lo hace obviamente con la almohada, con la pareja, usted tiene una esposa, usted ¿a quién lleva ese tipo de preguntas? Los hijos, la novia, no tengo esposa, los amigos que me han demostrado que quieren mi bien y no que me quieren utilizar, porque en esto hay de todo tipo de amistades, ¿no? El amigo para el cual uno es funcional a sus intereses, pero hay el amigo fiel que ha estado toda la vida ahí, que no le importa si uno tiene o no tiene poder, o si uno tiene o no tiene plata. Entonces esos amigos yo los consulto mucho, y a los hijos. Un gran amigo suyo es el presidente de la República, indudablemente. Yo me acuerdo mucho en la campaña pasada, usted iba con él en un carro cuando
trataron de hacerles un atentado, me acuerdo de eso. ¿Lo consulta también con él? Ahí Yo- en esa medio intriga palaciega que debe Yo tuve sentirse esta allá. charla con Petro ya. Yo ¿Cómo ya le tuve fue? esta charla con él. Él, digamos, como él no puede participar en política, él dice, no, Muy bien. los que quieran ir a la consulta, que vayan a la consulta, y el que gane la consulta, todos, o la que gane la consulta, tenemos todos que apoyarlo decididamente. Eso es porque obviamente él está muy interesado en profundizar ese cambio, en poder en algún momento seguir construyendo esas políticas sociales que empezó a implementar con muchos traspiés por falta de fondos, digamos. El problema no ha sido que el presidente no quiera o no pueda, sino que del año pasado a este, no en 2023, sino del año pasado a este, nos hemos encontrado con una situación difícil, una situación fiscal muy ajustada, porque digamos, las expectativas del recaudo, la deuda tan alta que nos dejó Duque, la deuda tan alta del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, nos ha quitado un margen de inversión social. Entonces, lo siento angustiado con eso, buscando con su equipo económico salidas. Una de ellas era la ley de financiamiento, pero como ustedes ya vieron, el Congreso ni siquiera la quiso discutir, le negó de tajo la discusión y la aprobación de esa ley, a la que ningún gobierno se le había negado. De hecho, lo primero que hace Duque en 2019 al llegar, yo estaba ahí en el Senado, fue aprobar una ley de financiamiento por 20 billones, que eran todos para los grandes capitales. Ahí no había un peso de inversión social. Estos 12 billones, los 12 billones que se presentaron al Congreso eran solo para inversión social, y el Congreso los negó. Entonces, veo un presidente que tiene muchas afugias y angustia porque pues se le acaba el tiempo y necesita mostrarle al país que sí hubo un cambio. Ya lo hay varios estándares que se pueden nombrar. La entrega de tierras es magnífica, es 15 veces lo que entregaron Duque y Santos, entre ellos 37.000 hectáreas, y solo Petro ya va para 500.000. La disminución de 1.6 millones de personas que estaban en pobreza, sacar del hambre 2.5 millones de personas, a pesar del ajuste fiscal, que muestra un gobierno responsable con la economía, por los recortes que ha hecho, bajar la inflación más de la mitad de lo que nos la dejaron, mantener el dólar en unos precios estables durante más de 2 años y medio, el desempleo bajarlo un dígito, a pesar de haber sido el presidente que más alzas le ha hecho al salario mínimo, que más poder adquisitivo le ha dado a los trabajadores. 37% ha subido el salario Petro, y cada vez que lo subió, pues salieron todos los gremios, toda la oposición, todos los empresarios a decir que se iba a hacer una desbandada, que iban a echar mucha gente a la calle, que esto se iba a desbordar el desempleo, y miren que no, el desempleo antes bajó. Este febrero que pasó fue el febrero con menor desempleo en 10 años. Correcto. Entonces, se están avanzando en cosas, no en todo lo que quisiéramos, pero ahí vamos. Sí, a pesar de las enormes talanqueras, porque siento yo, Gustavo, que no existe en la historia de Colombia un gobierno más torpeado y más, digamos, bloqueado que el gobierno de Gustavo Petro, y uno lo siente en el Congreso de la República. La tarea legislativa que nosotros hemos hecho siempre de tratar de sacar esta agenda social adelante, de votar la ley de financiamiento que arroja cifras por la no aprobación bastante preocupadas, pues uno se da cuenta que efectivamente existe ese bloqueo institucional. Yo, aunque usted se me desvió mucho la pregunta, usted hace buenas verónicas. Yo quiero volver al tema del presidente. Usted fue y le consultó como buen amigo lo que estaba pensando, ¿cierto? Pero hago una Verónica bastante. Cuando usted dijo de que todos se oponen, miren las tasas de interés hace 4 días y la inflación ayer. Inflación 5.09. Sí. 5.0. Y tasas de interés 9.50. ¿Por qué no han bajado las tasas de interés? Si una investigación que hicimos ahí con el equipo económico de Prosperidad, que se la pasé al presidente, muestra que durante todo el siglo las tasas de interés estuvieron por debajo de la inflación o muy similares. Pongo el ejemplo, cuando recibimos el gobierno, las tasas de interés estaban en 9% y la inflación en 11%, claro. 2 puntos por debajo.
Hoy están las tasas en 9.50 y la inflación en 5, o sea, 4 puntos por encima la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quieren frenar el despegue económico. ¿Por qué? Porque si le va bien a Petro en 2026, pues todas estas castas, todas estas élites que viven del Estado y que se han enriquecido con el Estado, pues no pueden regresar al poder. Y si bajan las tasas de interés, pues aumenta el consumo, se dispara la venta de casas, se dispara la venta de autos, etcétera, porque la gente con tasas tan altas no se endeuda. Y eso, pues, no despega la economía. Que además una junta directiva que en el momento de Duque sí fue flexible. Y uno ahí es donde encuentra ciertos reparos. No, que sí son... porque para cerrarle ya esto institucional y volvamos al presidente. Usted sabe que gran parte del problema que ha tenido el gobierno que usted hoy representa y nosotros respaldamos desde el Congreso de la República de manera coherente, pues es inconveniente que nosotros tenemos el poder, pero a veces no gobernamos. ¿Por qué? Porque ahí hay un aparato que lleva muchos años, muchas décadas, que le gusta hacer las cosas de una forma y que le ha costado precisamente atender las cosas de este gobierno. Mire, yo voy a irme al Consejo de Ministros. Vale. Porque yo creo que este ha sido un ejercicio desde la comunicación política extraordinaria. Usted incluso internacionalizó una frase maravillosa que es "yo lo amo, presidente", pero el fondo de esta situación, Gustavo, es que este ha sido un Consejo de Ministros que le ha incomodado mucho a la corporatocracia, a los grandes medios, precisamente por lo extraordinario. ¿Usted cómo ve ese ejercicio? A mí me ha gustado. El primero fue un poco accidentado porque, digamos, había unos reparos ahí de un grupo de ministros y directores y directoras que queríamos, digamos, consultar en privado, pero como nos dijeron en 5 minutos entramos a grabación y no tuvimos tiempo de hacer, digamos, esa advertencia en privado, nos tocó hacerla en público, pero se vio tan accidentado y bueno, todos estos pronunciamientos que hubo. Pero, digamos, el ejercicio es importante en la medida en que por primera vez en la historia de Colombia se desnuda lo que es un gobierno por dentro y se le entrega a la ciudadanía la comunicación en vivo de lo que pasa entre un Consejo de Ministros. Que no es libreteado. No, para nada. No, yo que soy libretista me dijeron, el primer consejo fue libreteado. Les dije, no, mira, ni el mejor libretista puede imaginar todo lo que pasó ahí adentro. Ahí hubo llanto, te amo, insultos, regaños, hubo de todo, pero eso fue muy espontáneo. Eso sí, ningún libretista es capaz. No hubiéramos actuado tan bien, digamos, porque ahí nos hubiéramos puesto nerviosos con la actuación. No, eso salió así como es, pero es que así es el gobierno, quiero decirle a la gente. Lo que pasa es que ese fue el primero que se transmitió, pero todos han sido así. Yo creo que he estado en 60 consejos de ministros y todos son así, un presidente muy capaz, que sabe de cada minucia del Estado, conoce cada minucia de cada ministerio, de cada dirección, lo habla con propiedad, con cifras, porque se ha preparado, el tipo se preparó para gobernar. Y digamos, y nosotros tratando de llevarle el paso, pero con unas cargas que tal vez él no entienda. Por ejemplo, lo primero que dice en ese Consejo de Ministros es, no me han cumplido tanto porcentaje de las obras. Sí, presidente, no nos dan plata. Presidente, un aeropuerto no se hace en 6 meses. Presidente, estas obras duran 5 años. Presidente, entonces todo eso no tuvimos tiempo de explicárselo, porque él se angustia de lo que le digo, y es que le pasan en la estadística así, digamos, cruda, para que nos regañe o nos jale las orejas, que yo creo que eso era la intención de ese día, como decir, dígales ineptos para que después no digan nada de lo otro. Entonces, él sale y dice, de 100 tantas obras, no han hecho el 70%, no me acuerdo el porcentaje. Y entonces nosotros le decimos, no, presidente, esas son las obras de los consejos de gobierno que se hicieron por las regiones, pero el Estado está haciendo ahorita 5.000, 6.000 obras. Solamente del DPS hicimos hasta la fecha 260. Claro. Pues y no se han cumplido porque si usted dice, hágase un acueducto, entonces eso no es como el Génesis. El primer día Dios dijo, hágase el sol, y salió el sol. Segundo día, hágase las tinieblas, se dicen las tinieblas. No, que cuando el presidente dice, hágase un acueducto, hay que hacer un diseño. Ese diseño puede durar 1 año, a veces 2, y si es una ciudad grande como Quibdó, Buenaventura, ese diseño va a durar 3 años. Después hay que hacer una prefactibilidad, después hay que hacer
hay que mirar cómo lo financiamos. Y después de que ya uno tenga el cierre financiero, tiene que conseguir un modo de adjudicarlo. Entonces es una licitación, entonces hay que publicar unos pliegos que son 6 meses y después adjudicarlo. O sea, el Estado es lento a morir. Es imposible. No estamos en Dubái donde el jeque dice, quiero ese metro, y al otro día empiezan a hacerlo. La plata es de él. O quiero el edificio más alto del mundo, y entonces busca 2 socios, vamos 50, hagámoslo, ya. No, acá el Estado tiene miles de controles previos, controles posteriores, armar un equipo financiero para financiar una obra, después consultar si el Ministerio de Hacienda le da viabilidad. No, entonces, o sea, lo que tenía que primero el presidente preguntarnos es ¿cuántas han podido viabilizar? Entonces uno le hubiera dicho 10, porque no más, ahí no había, no he visto el primer ministro inepto. Todos trabajan de verdad, mire, yo los encuentro por toda Colombia, por donde paso los encuentro trabajando, nos encontramos en los aeropuertos, todos ojerosos, trabajando muy duro. Pero el Estado es difícil de mover y sin plata, peor. Gustavo, mire, una de las últimas referencias en un consejo de ministros que a mí me llamó mucho la atención precisamente en la emoción que genera este ejercicio de comunicación es cuando el presidente habla de una serie en Netflix. La gente dice, esto es estético, pero cuando uno va y mira la serie se encuentra con unas verdades ocultas interesantes. Él habló de una serie que se llama Gato Pardo, que es precisamente esa que tiene que ver con la revolución de Garibaldi, de las camisas rojas. Y él hace una revelación a la que el país le ha prestado poca atención, y es que en el gabinete hay muchos gatopardistas. Eso significa, en términos pues así coloquiales, básicamente como personas que entran a cooptar una agenda y hacen que nada cambie. O sea, están ahí es para impedir el cambio, pero estando dentro del mismo gobierno. ¿Cómo podría entenderse algo? Usted ha identificado esos gatopardistas en la primera fase. Me imagino que un señor como Alejandro Gaviria, pues tenaz, o la señora Cecilia, que en su momento con prácticas similares. ¿Qué gatopardistas ha identificado usted? ¿Cómo ve este asunto? Pues que mira, ahí hay gente con 2 y 3 agendas. Una es la agenda de gobierno, sí, que es la que deberíamos tener todos. Otra es la agenda política, que digamos que es muy natural que muchos la tengamos, porque yo hace poco decía, me dicen, es que usted está haciendo política con prosperidad. Le digo, no, pues ojalá todo el mundo hiciera política. Claro. Si es irse a recorrer el país 2 veces en 10 meses, llevando soluciones a la gente, tratando de calmar el hambre, pues eso es política, ¿sí me entiende? Ya que la gente, después de ese ejercicio, le diga, oiga, me gustaría que usted fuera presidente, eso es distinto, pero lo que no pueden decir es que en algún lado nos hayamos parado a decir, yo estoy haciendo esta gran gestión en prosperidad y por eso en 2026 voten por mí. Nunca, ni una mención de política en ningún lado. Pero la política en sí la estamos haciendo, ¿cierto? Entonces hay la agenda de gobierno, la agenda política, pero hay una agenda de negocios. Hay gente, al Estado llega gente a hacer negocios. ¿Y ustedes ya han detectado eso? A hacer lobbies, a presentar con esto. Nosotros sabemos ahí más o menos quiénes son, pero lo que dice el presidente, deme las pruebas. Entonces uno dónde consigue las pruebas. Pero uno sabe que hay gente ahí haciendo negocios. Terrible, o sea, enriqueciéndose. Es que el Estado es muy grande. El Estado no son los 19 ministros y los 6 directores. El Estado son 300 funcionarios de primer nivel. Pero sí, si uno sabe. O sea que usted cree que hace falta otro remesón ministerial o con el que hay ya cierran. No, yo creo que ya el presidente ya debería cerrar con esto, a menos que algún ministro, algún director o esto falle gravemente, porque es que esos cambios son traumáticos. Y yo pongo el ejemplo de cuando llegué a Prosperidad, yo me tardé 2 meses solamente para entender la entidad, conocer los funcionarios, vincular la gente de confianza. Entonces, cada vez que tú cambias un ministro, un director, tienes que saber que en 2 meses eso va a estar quieto. Entonces, si nos quedan 17 meses o 16, es mucho lujo decir, voy a perder 3 meses cambiando una cartera. Yo creo que ya con los que están deberían terminar, obviamente sin excusa de que también algunos nos vayamos antes. Pero ¿qué hacer con los gatopardistas? Que esa es la pregunta real que surge después de esta alegoría. El presidente es el que sabe quiénes son. El presidente es el que sabe. Uno sabe. Yo, por ejemplo, apenas identifico en mi equipo allí un tipo que está haciendo lobby, oye, que si puede recibir a tal, yo lo veo muy interesado en todas las vainas
Le digo, oiga, mire, no me sirve trabajar así, no me traiga gente acá que yo no la estoy pidiendo y ¿para qué? No, que es que quiere hacer, le digo, no. Entonces, uno como dirigente sabe quién es el gatopardista. Como así como cuando estábamos en el Congreso sabemos quién eran los manguitos, que es más o menos lo mismo. Uno sabe el manguito que se elige con unas tesis, que se elige con unos programas, pero al otro día que nos pasó con el manguito, que Claro. el que originó el nombre, Jonathan, no me acuerdo yo el nombre, que miren, se quemó el otro periodo. Hace campaña nosotros llamábamos los decentes. La lista de la decencia. La lista de la decencia. Me acuerdo. Hace campaña con la lista de la decencia, hace campaña impulsado por Petros, todos nosotros, y con Petro y todo, y el día de la elección de las mesas directivas se va para donde el uribismo. Es que ese tipo sí no aguanta un día. El mismo día, el 20 de julio, ya estaba sentado en las piernas de Uribe, pues, digamos, lo digo de manera metafórica. Esos son los manguitos y de esos hemos tenido ya varios ahí en el Congreso. ¿Cuánta gente que le hizo campaña a Petro al otro día se cambió de bando? Solamente por conveniencia, ¿no? Porque si la percepción sobre el gobierno de Petro fuera otra, digamos, tiene 70% de popularidad, todos esos serían petristas. Pero entonces apenas empieza a bajar la popularidad, entonces se van escurriendo para simplemente decir, soy antipetrista, esto es una mierda de gobierno, etcétera. Pero vaya que les estuviera yendo mejor, allá estarían todos. Y usted ya sabe quiénes son. Sí, pues es que gracias a los manguitos es que hemos tenido el rompimiento de los quórum que nos han permitido, por ejemplo, votar reformas tan importantes como la reforma a la salud, que hoy está suspendida en su respectiva comisión, o lo que ha pasado constantemente en las diferentes discusiones. Es decir, esos manguitos son los que han obstruido esa agenda social con un Congreso que además ha estado desconectado de la realidad nacional y ha estado desconectado de esas banderas. Yo prefiero un adversario como Uribe, por ejemplo. Uno sabe qué esperar. Exacto, como María Fernanda Cabal, que dentro de su lógica, digamos, ideológica, sí, ellos no están dando bandazos, ni están esperando a ver cómo le va a para ver si me acomodo en la izquierda o en la derecha. Esta gente, digamos, los que llamamos nosotros los tibios, son muy peligrosos, porque hoy pueden ser de izquierda, pero mañana pueden ser de derecha, y durante todo el tiempo están diciendo, no a los extremos, ni Petro ni Uribe, pero apenas ven que le va mejor a uno o al otro, entonces se van para allá. Y esa gente son veletas que no tienen ninguna seriedad, que no tienen, digamos, criterio ideológico. Esto me lleva a preguntarle por el ejemplo claro de Vicky Dávila. ¿Usted de ella sabría qué esperar o...? Sí, Vicky es una señora de derecha y sus tesis son de derecha y no le he escuchado muchas, pero... Muchas propuestas no tiene. No, porque es que están dedicados, es la única propuesta de la oposición y por eso es que no nos ha ido tan mal tener 35% de popularidad después de 2 años y medio y todo el palo que le dan todos los días desde las 5 de la mañana en la emisora hasta mediodía. Eso es una proeza y es porque no ha habido una oposición objetiva, inteligente. La oposición se dejó caricaturizar, salen siempre con mentiras, habiendo tantas verdades que pueden sacar, pero también, digamos, el hecho de hacer antipetrismo por ser antipetrismo. Yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo acá, tal vez esto no lo he contado. Una vez a la Comisión Tercera, donde yo estaba, llegó un proyecto de Uribe, de Álvaro Uribe, para entregarle beneficios, yo no me acuerdo si eran tributarios, pero creería que sí, a las empresas que contrataran mayores de 50 años, porque en este país creen que la gente a los 40 ya es vieja. Yo voté a favor de ese proyecto, porque yo no pensé, es que es de Uribe, no vamos a negarlo, no, hay gente de 50 años que no consigue trabajo, yo por qué voy a negar este proyecto, y yo voté a favor, y voté muchos proyectos de Uribe y del uribismo a favor, mientras que a ellos les llega un proyecto bueno, miren la ley de financiamiento, o la laboral, exención de impuestos a los municipios de menores de 200,000 habitantes en el tema del turismo, en hotelería, en restaurante y todo. Buenísimo, reactivar el turismo en este país. No, porque es de Petro. Grabar los juegos de azar, que son personas que no estaban, empresas que no estaban pagando impuestos, ahí los pudimos grabar con la ley, con la declaratoria de emergencia en Catatumbo, pero ¿qué tenía de malo eso?
y poder coger una caja nosotros con todos esos impuestos de 12 billones para hacer inversión social. No, porque es de Petro. Y si le metemos 12 billones a la inversión social, entonces le va bien al tipo, y si le va bien, entonces se reelige. O sea, todas esas mezquindades, todo ese cálculo político son los que no dejan avanzar este país. Mire, están listos los estudios del metro. Aquí están 104.000 planos. Subterráneo, moderno, el primer mundo. No, porque si lo hacemos subterráneo, entonces queda como el metro de Petro. Yo lo hago elevado. Y aquí ya usted lo está viendo pasar, un metro que va a ensombrecer de por vida, por 200 años, mientras alguno viene y lo tumba, a todas las casas por donde pasa, porque eso tiene 13, 14 metros de altura y nunca van a volver a ver el sol. Va a ser un orinal, ¿cómo se llama? Un muro para afiches, para poner vendedores ambulantes debajo. Cuando teníamos un metro lindo, de primer mundo, subterráneo, que no hubiera generado todos estos traumatismos en la construcción, donde hubiera podido liberar espacio en la superficie para tener unas ciclovías con jardines bien lindas. No, pero hay que dañarlo porque es que viene de Petro. Porque es de y esa Petro. es la lógica de nuestro gobernante, pura mezquindad por cálculo político. Eso me lleva obligatoriamente al 2026. Y yo entiendo que usted no puede hablar de la profundidad del proceso electoral porque es funcionario público, pero sí me puede dar algunas pistas. Santiago, si alguien me metió un problema, con esos amigos, me va a tocar ponerle el letrero. No, sino que... Si me estima como amigo, no me haga no me hable de política. No, lo que pasa, Gustavo, es que pues el sector que ve este podcast, pues encuentra en usted un referente importante de decisión política. Y indiscutiblemente a muchos nos interesa, por ejemplo, conocer usted cómo está viendo la unión de los sectores progresistas para el 2026, porque ahí radica que efectivamente nosotros volvamos a ser una opción de poder. La veo demorada, porque además es obligatoria, porque como nosotros conformamos una alianza en 2022, unas coaliciones se llaman, que se convirtieron en coalición mayoritaria, la ley no nos dejaría volver a hacer coaliciones. ¿Qué quiere decir? Que el Polo tendría que sacar una lista, que la UP tendría que sacar una lista, que la Colombia Humana tendría que sacar una lista, el partido tal, todos esos partidos pequeños tendrían que sacar una lista propia, que ya no nos dejan coaligarnos. ¿Y eso qué implica? Pues que hay que sacar por lo menos 700.000 votos en cada lista. Yo pienso que el 90% de los partidos se pierden la personería, no lo sacan. Nos quedamos sin bancada, nos quedamos sin personerías jurídicas, que significa el sostenimiento económico de los partidos, y eso sería una catástrofe. Y aún así, ellos sabiendo que esto puede pasar, mire todo el tiempo que ha pasado para poder conformar el partido Pacto Histórico, que es el que va a reunir todas estas personalidades jurídicas en una sola. Y ya estamos muy cerca de octubre y de junio, de julio, que es la fecha en la que los partidos tienen que comunicarle a la registraduría su intención de hacer consultas internas, y no tenemos un partido. A mí me parece angustiante que no tengamos un partido todavía. Y eso me lleva a preguntarle lo siguiente: si no se da esa unidad, vuelve la derecha en el 2026, ¿qué pasaría en Colombia? Pues una posibilidad, digamos, un país democrático. Ya nos dimos cuenta primero que todas las mentiras que dijeron en campaña, pues fueron mentiras. Que Petro iba a expropiar a todo el mundo, no ha expropiado un metro de tierra. Esas 500.000 hectáreas las ha comprado, y a precio comercial, porque él había podido sacar un decreto en un país donde el catastro rural está tan desactualizado, es decir, se compra al precio que tenga el catastro. Fincas de 1.500 hectáreas que pagan menos impuestos que un apartamento acá en Bogotá. Increíble. Porque está desactualizado y lo han hecho a propósito para que los latifundistas, los grandes terratenientes, no paguen impuestos. Y entonces, sin embargo, él ha hecho la compra a precio comercial. O sea, no ha expropiado, no ha cerrado iglesias, no ha cerrado medios, no le ha sacado los ojos a los manifestantes que salían casi todas las semanas, o salen. Más de 30 manifestaciones le han hecho y nunca ha habido un solo herido. Entonces estamos al frente de un demócrata. Y no se va a quedar en el poder, que todavía lo siguen diciendo. Sí, lo repiten. La consulta es para que pongan una pregunta y quieren que quede Petro. Ignorantes, incluso periodistas que uno dice llevan 30 años en esto y todavía creyendo que en una consulta popular se pueden meter reformas a la Constitución. O sea, no estudian. Hay mecanismos de participación ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta popular, etcétera,
y cada una tiene una particularidad. Esta de la consulta popular es solamente para hacer preguntas sí o no de ciertas cosas que no cambian la Constitución. Bueno, y entonces esa oposición que no ha sabido hacerlo nos ha dado el chance de que nosotros tengamos todavía vida y que podamos llegar a segunda vuelta, porque ese 35% nos da la posibilidad de llegar a segunda vuelta. Pero lo que tú preguntas, las demoras de todas las dirigentes, los dirigentes y de los partidos que componen el pacto histórico, pueden echar eso al traste si no se ponen pilas estos meses. Pero me gustaría de pronto que fuera un poquito más gráfico. ¿En qué sentido? Vuelve la derecha y, por ejemplo, ¿yo qué creo? Le quedo viendo el agua. Por ejemplo, yo creo que si vuelve la derecha, en términos de seguridad, para mí vuelven las masacres. Lo creo yo como parlamentario. Si vuelve la derecha, para mí vuelve otra vez la usurpación de la tierra. Ellos van a buscar algún vacío jurídico que exista, por ejemplo, para reversar lo que ha hecho la sociedad de activos especiales, que en materia de tierra, yo le pongo un ejemplo, en mi departamento entregamos 240 hectáreas a la universidad pública. Antes eran de un ganadero y tenían 1000 cabezas de ganado, un ejemplo. Usted es una persona que visualiza mucho, además por su profesión. Reláteme un poco de cómo sería ese 2026 en un eventual regreso de esta gente que no queremos que pase. Pues mira, para no especular, ¿cierto? Para no hacer futurología, miremos qué país nos entregaron ellos, los que quieren aspirar a regresar. Y ahí están todos los índices, cuarto país más desigual del planeta. Sí. Eso es una estadística que no es nuestra. País con violencia hace 76 años, que incluso se cumplen ahorita el 77, el 9 de abril, estos días. Un país tomado por la corrupción, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar un país que estaba ya prácticamente acabando con los recursos naturales, ¿no? Minería por doquier, ya iban para el fracking, deforestación para meter ganadería, un país que estaba, digamos, apostándole al cambio climático, no a mitigarlo como estamos haciendo nosotros. Entonces, si uno recoge la información de lo que nos entregaron, pues uno, ¿por qué tendría que pensar que no van a hacer lo mismo? Vienen a hacer lo mismo. ¿Esa desigualdad de dónde nace? Pues de todas esas reformas tributarias que se vinieron haciendo en el siglo para quitarles impuestos a los más ricos, que con los impuestos que se financia el gasto social, y desfinanciando el gasto social, ¿cierto? Entonces, hay una desigualdad estructural, pero provocada también por una dirigencia política y especialmente un Congreso de la República que dejó de representar al pueblo por representar intereses particulares, corporativos a veces y a veces de unas élites, pero en todo caso de gente que les financia las campañas. Entonces, eso es lo que vuelve. Y por eso el presidente, cuando ve que el Congreso no es capaz de aprobarle unas horas extras a unos trabajadores, y porque Uribe dijo que la noche empezaba a las 9 de la noche, eso es un Congreso mezquino, y el presidente dice, bueno, entonces vamos a la consulta popular, que sea el pueblo el que decida, que legisle en causa propia, ¿cierto? Entonces, uno ya sabe para dónde vamos. La gente de Cúcuta que hoy está disfrutando, digamos, de un buen comercio bilateral, porque ya la gente puede pasar la frontera y comprar en Cúcuta y volver para abastecerse, pues tiene que entender que esta gente llega otra vez a cerrar esa frontera, que nos perjudicó en más de, pues el comercio bilateral era en esa época de 8.000 millones de dólares, o sea, perdimos 32.000 millones de dólares, un país de estos tan pobres en ese comercio. Entonces ellos llegan a cerrar la frontera, que fue lo que hizo Duque, provocando una estampida de venezolanos que no encontraban abastecimiento, porque Colombia era el que los abastecía en su mayor parte, y se vinieron para acá a generar pues los problemas sociales que hemos visto, y entonces podría volver a pasar lo mismo. ¿Qué más podría pasar de lo que nosotros encontramos? Pues que los negocios, las juntas directivas están ocupadas por familias presidenciales, como en la salud. Ahí está la familia de Pastrana, un familiar de Vargas Lleras, un familiar de Enrique Gómez, bueno, todas las casas presidenciales que han manejado este país, que son 7, ¿no? La de Uribe, la de César Gaviria,
la de Guillermo León Valencia, que tiene la nieta aspirando a la presidencia, la de los Santos, la de los Pastrana, etcétera. Todas esas familias presidenciales se hicieron a los grandes negocios de este país, y como el presidente los ha ido desalojando, pues obviamente pues ahí es donde encontramos que están quisquillosos y con unas ansias de regresar en 2026 impresionantes. 2 preguntas para terminar. Una lista breve de quienes no pasarán en Colombia. No deberían volver a pasar los violentos, que ya hoy son uno solo. Uno antes distinguía acá entre bandas criminales, paramilitares y guerrilleros. Hoy son uno solo, son narcotraficantes. Eso es la triste realidad. No deberían pasar. Hay que insistir en la paz, hay que insistir en la paz. Pero ya sobre esa realidad, que aquí los grupos ya no tienen una motivación política, sino una motivación económica. No deberían pasar los políticos corruptos. Ha habido corrupción en este gobierno, que hasta el mismo presidente de la República tuvo que pedir perdón por los sucesos de la UNGRD, y seguramente aparecerán algunos otros, pero no es política de Estado la corrupción. Anteriormente sí era política de Estado. Cómo se encubrían entre ellos, cómo yo elijo un procurador, pero él nos da impunidad a todos, cómo yo desde aquí elijo un magistrado de la Corte para que el magistrado de la Corte cuando llegue un caso mío me lo tape. O sea, había una solidaridad de cuerpo entre toda, digamos, la clase política y el establecimiento, y aquí se ha roto. Aquí nosotros, por más que ellos se empeñen en decir que papá Pitufo filtró la campaña, que a lo mejor lo trató de hacer, y por eso Petro devolvió la plata, en este gobierno fue que se puso al descubierto un señor que llevaba calladito 38 años, comiendo con todos los gobiernos callados, con la policía, la polfa, para no decir toda la policía, y aquí se puso al descubierto. No deberían pasar nuevamente todos estos criminales, pero sobre todo lo que no puede volver a pasar es el abandono de esa Colombia olvidada. Nosotros volvimos a los territorios. Hay gente que se aterra de ver un político, dicen aquí nunca habían venido, y aunque sea poquito, mucho, se les ha llevado algún bienestar. Falta demasiado. La deuda de este país no se paga con 500 billones de pesos, no alcanzarían, y no los tenemos, pero se está avanzando, Todo esto que usted acaba de decir nos lo han ayudado a relatar los famosos influencers, que han ayudado mucho a controvertir las enormes mentiras de la corporatocracia a través de los medios de comunicación. Estos últimos perfilamientos, ¿usted cómo los describe? Pues mire, el presidente nos dio una instrucción, y es que antes los gobiernos invertían 100% en los medios privados porque son los canales de las personas que financian las campañas políticas o las emisoras, etcétera. Y nos dijo, vamos a diversificar ese portafolio, vamos a poner 33% en medios privados, Caracol, RCN, televisión, etcétera, radio, vamos a poner 33% en medios públicos, o sea, invertamos también en lo público, RTBC y etcétera, y 33% en medios alternativos. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, cuando nosotros ponemos ese 33% en los medios alternativos, que ni siquiera hemos llegado a esa cifra, porque daría muchísima plata, pero por ejemplo la denuncia del espectador es de 700 millones, que eso no es ni el 1% del presupuesto de publicidad de este país, en unos influencers. Pero además siempre ellos dejan la mala leche de no explicar que ese contrato de 70 millones es por todo el año. Entonces está ganando 5 millones mensuales o 6. Sino, fulano tiene un contrato de 300 millones, uno de 200, uno de 100 millones. Y no es real. Digamos, sí es real a lo largo de un año, pero yo les pregunto, una persona que ha cultivado sus redes sociales por años, porque esto es un arte, esto quita tiempo. Yo he cultivado mis redes sociales y eso me ha quitado a mí el 30% de mi vida. Eso tiene un precio, porque ya tienen unas cuentas robustas y nosotros los contratamos para que estén visualizando obras que hace el gobierno que la prensa no visualiza o que no le interesa, o tal vez cosas pequeñas que hacemos y que a ellos no les interesa porque no son noticia. Y eso es válido, nosotros tenemos derecho a contratarlo y ellos tienen derecho a trabajar y a no ser estigmatizados porque es una profesión como cualquiera, ¿cierto? No están robando la plata. Entiendo. Si Gustavo Bolívar no fuera director del DPS, sino que dirigiera un medio de comunicación, un periódico,
¿cuál sería la foto y el titular de este domingo? Con lo que está pasando en este momento. Lo que usted quiera, algo que usted dice, le cuento al país este domingo esto. Pero es que depende de la noticia que esté en coyuntura, uno siempre tiene que agarrar la coyuntura, pero yo estoy seguro que si yo algún día manejara un medio de comunicación, no tengo ninguna duda que sería absolutamente objetivo y no sería mala leche. Por ejemplo, de dejar las noticias a medias sin explicarlas para dejar estelas de duda, y siempre confrontaría la fuente. Es que aquí a veces le sacan a uno la cosa y después le preguntan, ya ha quedado la duda, siembra que algo queda, dicen siembra duda que algo queda. No, yo creo que los periodistas tienen una misión y es hacer periodismo objetivo, porque ustedes trabajan es para la gente, más que para sus jefes. Obviamente el jefe le paga, pero el periodista tiene un compromiso ético con la sociedad. Yo por eso siempre digo, hay dos personas que no se pueden nunca corromper, que es el juez y el periodista. Porque el juez, y ayer vimos por ejemplo una condena a un magistrado que el país le da la oportunidad de ser un magistrado de la corte, y que se corrompe, comprar un fallo, vender un fallo, absolver un asesino, absolver un criminal que va a seguir delinquiendo porque él lo absolvió. Él no se puede corromper y el periodista tampoco. Porque si ellos dos no se corrompen, pues el periodista va a encontrar la verdad y el juez va a acusar y de pronto llevar a la cárcel a esa persona. Si el político se corrompe y hay buenos jueces y buenos periodistas, ahí vas a tener el control social y el control jurídico. Pero esas dos personas en la sociedad nunca se podrían corromper. Pero no se atreve a tirar el titular. Pero es que como no veo una noticia así... Por ejemplo, avanza la agenda social, podría uno decir. La consulta popular. Listo, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, tendríamos que decir que una noticia que me dio ayer Luz María, la consejera de regiones, ya he armado 700 comités del sí. Entonces uno podría decir, el gobierno Petro ya tiene listos 700 comités del sí para afrontar la consulta popular. Por ejemplo, eso nunca lo van a decir. Okay. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos fuerza popular, que tenemos fuerza en las regiones, que el gobierno todavía tiene un respaldo grande en la ciudadanía. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. A ti, hermano. Santiago, buen congresista, no porque esté aquí, pero muchas gracias. da sus buenos debates y hermano, yo le digo a todos los jóvenes como tú, no se dejen tentar, hermano. El mayor patrimonio de un político es su buena reputación. Y vas a ver en esta campaña cuántos políticos con mala reputación van a contratar a los mejores asesores, incluso del mundo o de Colombia, y no les va a alcanzar la plata para recuperar la reputación, porque una vez perdida, no se recupera. O sea, ese es su patrimonio, hermano, cultivable. Gracias, Gustavo, a usted por acompañarnos el día de hoy. Le deseo muchos éxitos. Esperamos esa unidad de todos los sectores progresistas y democráticos del país para encarar este gran compromiso que tenemos por un país que amamos, por nuestra gente en el 2026. Esto es No Pasarán y gracias por acompañarnos. Vamos a luchar, no pasarán, no pasarán. Los corruptos nunca más no pasarán, no pasarán, no pasarán.